Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Realmente arranco el video diciendo que este libro de Tony Evans es sin desperdicio, una herramienta exclusivamente dirigida a optimizar nuestro trabajo en la Iglesia del Señor, en nuestro trabajo como líderes y como pastores en la Iglesia del Señor. ¿Es un libro para pastores? Sí, es un libro para pastores, pero puede ser para cualquier creyente que quiera crecer en la obra del Señor. Es la Biblioteca del Pastor de Tony Evans, uno de los mejores libros que he visto en estos últimos meses. Así que ¡comencemos! Sí, es la Biblioteca del Pastor de Tony Evans, un libro de Editorial Mundo Hispano que realmente me ha edificado en todo lo que fue preparar este video y ver el libro, su contenido, todo me ha edificado personalmente con muchas de las cosas que allí dice. Y qué bueno que es celebrar, y bueno, no se espera menos de la Editorial Mundo Hispano, la Casa Bautista de Publicaciones, que haya un libro con tanta Biblia y tanto modelo bíblico en todo el contenido, impulsando a la iglesia y a los líderes y a los pastores a poder abrazar ese modelo bíblico y esa base bíblica y ese fundamento de la sana doctrina para llevar adelante todo el funcionamiento de la iglesia en sus respectivas funciones. Este es un libro de tapa dura que es de un tamaño bastante grande. Sus medidas son 24 centímetros de alto por 16 centímetros de ancho por un poco más de 3 centímetros de lomo. Este libro incluye 4 libros de Tony Evans, por eso se llama la Biblioteca del Pastor, que en inglés se venden por separado, pero que la Editorial Mundo Hispano los ha compilado, traducido y presentado en un solo tomo. Ahora me dirán, Rodo, ¿es muy pesado? No, fíjense, aquí tenemos la balanza y vamos a pesar justamente el libro, y lo que pesa este libro es solamente poco más de 600 gramos. No es como otros libros que tienen, allí un tamaño grande pero pesan mucho. No, se las han ingeniado para hacer un libro realmente muy liviano. Vamos al contenido de este libro. Abriendo las primeras páginas nos vamos a encontrar aquí con la Biblioteca del Pastor, una página de presentación hablando de cada uno de los 4 libros que va a tener dentro de su contenido, y allí arrancamos con el contenido general de los 4 libros que incluye y los 3 apéndices que son muy recomendables, que en los próximos minutos los vamos a ver. Vamos con el primer libro. Es la maravilla de la palabra, escuchando la voz de Dios en las Escrituras. Tendremos un primer capítulo en este primer libro sobre la autoridad de la palabra de Dios, y allí nos llevará adelante acerca de la validez de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es verdad, y allí nos llevará a comprenderlo siempre con base bíblica. Nos hablará de la inspiración, nos hablará de la inerrancia de las Escrituras. Asimismo, dedicará un capítulo número 2 hablando de la suficiencia de las Escrituras, tanto para generar creatividad, tanto para poder satisfacer nuestra alma y tanto para ser aplicado en todo. Es la palabra de Dios que es suficiente. Dedicará el capítulo 3 a la canonicidad y va a hablar de la autoridad de la palabra de Dios, y nos meterá así en la historia de lo que fue la conformación del canon bíblico. El capítulo número 4 tratará sobre la transmisión de la palabra del Señor y nos hablará de los términos de la revelación, de la inspiración y finalmente de la iluminación. El capítulo 5 nos hablará de la recepción de las Sagradas Escrituras, respondiendo a la pregunta sobre cómo la palabra de Dios trabaja en nuestra vida, aquellos que lo hemos recibido. Finalmente, el capítulo 6, que tratará sobre la aplicación de la palabra de Dios, teniendo dirección espiritual, teniendo la bendición de Dios en aquellos que aplicamos la palabra de Dios y desarrollando los 2 beneficios de la libertad y la victoria que tenemos a través de la palabra de Dios en nuestra vida.
Así llegamos al libro número 2, titulado La centralidad de la iglesia en los caminos de Dios con el pueblo de Dios. Y este libro estará motivado a presentarnos el contenido siguiente. En principio nos hablará en el capítulo 1 acerca del reino, entendiendo la iglesia como un modelo de parte de Dios para generar que el reino de los cielos llegue a todos los hombres. Y hablando de modelo, se va a extender un poco más en el capítulo número 2, que habla justamente del modelo bíblico de la iglesia, el modelo bíblico. Luego el capítulo 3 hablará sobre el mandato. ¿Y cuál mandato? Sobre todo tiene que ver con la unidad de la iglesia. El trabajar juntos en armonía con una visión y una meta compartidas. En el capítulo 4 nos hablará sobre la misión de la iglesia, expresando no solamente el evangelismo, sino sobre todo el discipulado de las personas. Así va a seguir adelante en el capítulo 5 hablando del liderazgo, la importancia del liderazgo en las iglesias, hablándonos de las metas de liderazgo, y presentará las diferentes categorías de liderazgo en la iglesia que mencionan las Escrituras, siempre con base bíblica. Luego en el capítulo 6 hablará sobre la membresía y tiene que ver con los miembros de la iglesia, el valor de cada uno de los miembros como parte del cuerpo de Cristo, así también el amor unos por otros como base fundamental del desarrollo y las relaciones humanas. Y en el capítulo 7 nos hablará de los distintivos que tienen que ver con aquellos valores fundamentales y criterios de conducta que debe tener la iglesia para marcar una diferencia con el mundo y así ser el camino, la boca de Dios para llamarlos al arrepentimiento, al perdón y a la conversión de las almas. Finalmente, el capítulo 8 de este segundo libro será titulado Las experiencias, desarrollando el alcance de la experiencia de la iglesia en el mundo, también el crecimiento en la palabra que debemos tener, el desarrollo de un compañerismo entre los creyentes en esa coinonía, hablando del bautismo y de la comunión entre los creyentes. Así llegamos al libro número 3 titulado El poder de la predicación. Y les digo, cada uno de estos libros tienen o 100 páginas o poco más de 100 páginas cada uno. Y allí en su contenido siempre nos va a dar herramientas para poder desarrollar en cada punto que expone un sermón de enseñanza para la iglesia, para líderes. Realmente es un libro que yo recomiendo sobre todo para la formación de líderes con carácter de responsabilidad en el reino de los cielos. En principio, luego de una introducción de 2 páginas, nos va a hablar del capítulo 1 llamado El Fundamento. Y esto tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios de manera expositiva, y allí nos hablará de las cosas necesarias que tenemos que entender para preparar un sermón de manera efectiva y edificante, lleno de consejos y pasos a seguir pertinentes para lograr tal fin. Y en este libro sobre la predicación nos hablará en el capítulo 2 de la organización del sermón, de la necesidad de crear un calendario de interpretación, de llevar un proceso de estudio sistemático, ampliando, describiendo y presentando los tipos de sermones que se pueden realizar. En el capítulo 3 nos hablará sobre la preparación del sermón propiamente dicho, y desde un punto de vista muy entendible nos llevará a la concreción de un sermón creativo, realmente eficiente, donde la obra del Espíritu Santo será culminante en todo esto para ser realmente efectivos, para llevar adelante la exposición de la información del pasaje en cuestión del que vamos a hablar en el sermón. Así llegamos al capítulo 4, que es el capítulo sobre la presentación del sermón, analizando ciertos problemas que están allí que no nos permiten ser efectivos, saber cómo intentar solucionarlos y así desarrollar la dinámica de la entrega efectiva del sermón a la audiencia. Luego tendrá el apartado dentro del mismo libro llamado Recursos para la predicación. Luego tendremos aquí el apartado de confección de un sermón, donde tendremos varias preguntas disparadoras de ideas centrales para llevar adelante la motivación correcta en la conformación de un sermón. Luego están las preguntas y respuestas que da justamente Tony Evans sobre la predicación. Varias páginas de muy interesante contenido que todo pastor nos hemos preguntado en algún momento. Luego sí tenemos los tipos de bosquejo y aquí tenemos varios ejemplos de bosquejos desde el punto de vista exegético o expositivo u homilético. Realmente, como verán, es un excelente libro, es una herramienta que no tiene desperdicio.
Finalmente llegamos al libro número 4 titulado Nuestro testimonio al mundo, equipando a la iglesia para la evangelización y el impacto social. Y este libro se dividirá en dos partes. Una primera parte hablando de la evangelización propiamente dicha, presentándonos el propósito de la evangelización. Luego el camino hacia la evangelización que tiene que ver con las 4 leyes espirituales expuestas allí en ese capítulo. Luego sobre la provocación de la evangelización, desarrollando qué es lo que debe provocar la evangelización en el creyente desde un punto de vista bíblico. En el capítulo 4 hablará sobre las prioridades, hablando fundamentalmente de la necesidad de la oración en la tarea evangelística. En el capítulo 5 expondrá el tema del poder, basándose en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando el Señor dijo que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos, así de manera magistral, en un contenido muy entendible. Así llegamos a la segunda parte de este último libro, que es titulada El impacto social. Y hablará en el capítulo 6 del alcance del impacto social de la tarea evangelística, siempre fundamentándonos en el Evangelio de Jesús. En el capítulo 7 hablará sobre la sal, la función de la iglesia como aquella que es conservadora de valores indispensables para llevar adelante un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, siempre confrontando con el pecado y con aquello que nos separa de Dios en la sociedad. Luego dedicará el capítulo 8 a lo social, que tiene que ver y engloba a la iglesia en todos los valores que debe cumplir la iglesia y vivir y experimentar para practicar la justicia bíblica, con equidad social y buen trato entre los semejantes. En el capítulo 9 nos hablará de lo sagrado, entendiendo que debemos valorar los dones y talentos que tenemos para cumplir con el propósito de que el reino de los cielos se cumpla en la tierra con temor y temblor. Y así llegamos al capítulo final, que es el capítulo 10 sobre la estrategia, dándonos un conjunto de consejos y pasos a seguir para que esta tarea pueda ser llevada con efectividad, siempre teniendo un compromiso con la comunidad y también con el reino de los cielos. Y hasta aquí los 4 libros que va a exponer la biblioteca del pastor de Tony Evans, pero va a tener a partir de ahora 3 apéndices que son excelentes. El primero tiene que ver con la recomendación de recursos, y aquí nos hablará de algunas Biblias de estudio recomendadas, asimismo las concordancias, enciclopedias y diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos en un solo tomo, comentarios bíblicos en varios tomos, doctrina bíblica, manuales bíblicos, estudios bíblicos, atlas bíblicos, estudios de palabras, vida espiritual y devocional, y revistas cristianas y recursos electrónicos disponibles en estas páginas. Y nosotros te decimos, mira nuestro canal, que muchos de ellos, las reseñas están en el canal Vida Plena. Así llegamos al apéndice B, que es la presentación del ministerio. Aquí Tony Evans va a presentar todas las facetas y recursos que se tienen desde el mismo ministerio fundado por él y llevado adelante a través de su esposa y un conjunto de líderes que conforman su equipo de trabajo. Y finalmente el apéndice C, que tiene aquí los recursos para la evangelización, dando los sitios web en los que se puede ingresar para encontrar diferentes herramientas y recursos justamente para la tarea evangelizadora. Asimismo tenemos una hoja de agradecimientos, una página en blanco, y así terminamos con la reseña de este libro, La Biblioteca del Pastor de Tony Evans, una compilación de 4 libros sumamente edificantes que la editorial Mundo Hispano nos ha traído a cada uno de nosotros y que yo celebro y realmente recomiendo como algo sin desperdicio. Muy pero muy bueno. Saben que para conseguir este material pueden ingresar a los links de compra que están en Amazon, en la descripción del video o en el comentario destacado, pero también ingresen al sitio web de Mundo Hispano que está aquí, y ellos se han sumado a los beneficios que tienen los suscriptores del canal con el código de descuento COMRODO. Como pueden ver, ingresen al sitio web de la editorial Mundo Hispano, hacen su compra, pueden adquirir este libro, cualquier otro material, la Biblia de estudio Mundo Hispano, que en cualquier momento dentro de algunos días vamos a poner la reseña actualizada de esa Biblia de estudio, un excelente manual de herramientas
herramientas que es la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Bueno, allí lo vamos a tener la reseña actualizada. Ingresan a ese link y la pueden adquirir. Pero si están también en un montón de países que son parte del código de descuento con Rodo, ingresen allí en Uruguay, Perú, Colombia, México, Panamá. Pueden ingresar a esos sitios para adquirir también este libro o cualquier material de Mundo Hispano y acceder al descuento con el código de descuento con Rodo. De esa manera bendice nuestra vida también. Y si querés comunicarte con nosotros, podés comunicarte al número que aparece en pantalla. ¿Por qué? Porque podemos enviarte cualquier material a cualquier parte del mundo a través de DHL. O si estás en Argentina, podés conseguir este libro particularmente a través nuestro o del medio que más te convenga. Estamos aquí para servirte con responsabilidad. Gracias a la editorial Mundo Hispano por sumarse al canal y a los beneficios para suscriptores. Y hoy les presentamos en este video la biblioteca del pastor de Tony Evans. 4 libros sumamente edificantes que realmente recomendamos. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!